En este país tratamos de comprender la nueva realidad. País ADN, con Aldo Schiapacase. ADN, la voz de todos para todo Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cobertura de Radio ADN en este febrero que nos ha obligado a salirnos de las pautas normales para un mes de verano. Primero por los feroces incendios en la región de Valparaíso y luego por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Hemos realizado una cobertura especial para ambos eventos que incluye, por supuesto, el funeral de Estado que se va a desarrollar a partir de mañana. Es por eso que vamos a seguir pendientes de estos temas que nos obligan a una reflexión, a una mirada profunda, seria, y obviamente a tratar de rescatar el aprendizaje que nos dejan noticias que son tan tristes y tan sorpresivas al mismo tiempo. Vamos a comenzar con la quinta región, con los incendios y con una cuestión que es ineludible e indispensable, que son los proyectos de ley que se están tramitando para, de alguna manera, hacerle frente a lo que es una tendencia cada vez más frecuente como son estas tragedias en nuestro país. Para aquello tenemos a Iván Flores, que es senador de la República, presidente de la Comisión de Agricultura, pero quisiera comenzar con el senador en este diálogo, con obviamente lo que es la noticia del momento, que es el fallecimiento del expresidente Piñera, en este accidente ocurrido en su zona, senador, en la región de Los Ríos. ¿Cómo está? Bienvenido a País ADN. Buen día, Aldo. Buen día a todos. Sí, efectivamente, bueno, como todo Chile, consternado por este trágico fallecimiento, no solamente de un presidente de la República, sino que además de un ciudadano que intentó, por lo que se sabe, salvar a los demás ocupantes del helicóptero en el que viajaban, ¿no? Quedándose al final. Eso habla bien de la persona y de la responsabilidad que él en su momento tenía que asumir. Es una particularidad que yo creo que siempre vale destacar, ¿no? Senador, en ese sentido se han destacado los gestos republicanos, que no son extraños en la historia de nuestro país, sucedidos en las últimas horas, y la posibilidad de que esto sirva de alguna manera de acercamiento en posturas que hasta ahora han estado bien divididas con el sector que precisamente encabezaba, lideraba de alguna manera Sebastián Piñera, pese a que muchas veces no estaba de acuerdo en el accionar de su propio sector. ¿Cómo usted proyecta lo que se está viviendo por estas horas? Bueno, ojalá, Aldo, que todo esto que acontece sirva para poner un poquito el freno a esta polarización política que vamos acrecentando en nuestro país. Yo creo que no hay nada peor que la ceguera política o el parapetarse detrás de una barricada, sino que tratar de buscar acuerdos, de buscar consensos en materias que son relevantes para Chile y esforzarnos entre todos, más allá de la búsqueda de un resultado electoral particular o más allá del posicionamiento que tal persona u otra o tal o cual partido pueda intentar obtener legítimamente. Pero no hay que perder el norte, Aldo. Y hemos perdido el norte en varias ocasiones. A mí me tocó, por ejemplo, discutir mucho con el presidente Piñera y a veces en duros términos, pero siempre en un marco de respeto institucional. Yo era presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en el momento del estallido social, primero al inicio del gobierno, y ahí lo que hemos reclamado de todos los gobiernos, que se encierran mucho en sí mismo en lo que es su propia responsabilidad, pero a veces, yo no digo que se olviden, pero a veces dejan bastante de lado lo que pudiera ser un trabajo mucho más estrecho, mucho más en conjunto con los otros poderes del Estado, particularmente con el legislativo. Recordemos que el ejecutivo es colegislador. Hay materias que los parlamentarios no podemos tomar por ser relativo o en relación a finanzas públicas o de reordenamientos institucionales que a veces nosotros podemos tenerlo claramente visualizado, pero no podemos hacerlo porque es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, es una responsabilidad constitucional. Entonces, bueno, yo echaba de menos y lo conversamos con el presidente Piñera. ¿Por qué tenemos que juntarnos cada 6 meses para conversar temas que son de interés país? Bueno, después vino el estallido
y claramente mi postura fue distinta desde el punto de vista de la interpretación que le dábamos a algo que era desconocido para nosotros y después de algunos procedimientos, incluyendo el COSENA, el fallido COSENA. Pero también debo reconocer que pese a veces algunas discusiones bastante fuertes, digamos, vuelvo a repetir, dentro de del marco del respeto mutuo y de la representación institucional, uno no se manda solo, uno representa instituciones, siempre fue intentando buscar acuerdos, y eso era mutuo, era el presidente Piñera, pese a la personalidad que siempre tuvo, que una personalidad fuerte, a veces avasalladora, también era respetuosa y se daba el tiempo para escuchar. No siempre terminamos de acuerdo, pero escuchaba, podíamos conversar distintos temas. Y luego nos tocó compartir el inicio de la pandemia, donde también discrepamos, pero donde también buscamos acuerdo. Y eso se rescata, Aldo, sin ninguna duda. Y yo espero que lo que está pasando, ahora que la derecha ha perdido, yo creo que su líder principal, ¿no? Sin duda que electoralmente las encuestas pueden estar señalando a otras personas, pero claramente Sebastián Piñera era el articulador dentro no solamente de la centro-derecha, sino que también pues, los esfuerzos de la derecha más dura, y eso debe estarse resintiendo. Pero por otro lado también se resiente dentro de las izquierdas, que hoy día el país se ha volcado a darle el último adiós a un presidente de la República, reconociendo sus virtudes más que sus defectos, y eso es muy bueno. Senador Flores, el factor climático resultó aparentemente fundamental para el accidente que sufrió el expresidente Piñera en el lago Ranco. Usted está en la zona, en la región de Los Ríos. Esto, claro, obviamente es un factor, pero nos habla de que ha precipitado en una región que estaba también bien necesitada de agua en las últimas horas. Sí, estoy en Los Ríos, estamos en receso parlamentario, no necesariamente en vacaciones, me ha tocado recorrer varias comunas, y exactamente el día anterior al accidente ya habían habido algunas precipitaciones. El día del accidente, dentro de la región hay cajones, digamos, del microclima, y hace que la lluvia se mueva de una manera distinta. Mientras el lago Ranco estaba comenzando a llover, en Valdivia llovía torrencialmente. Sin duda que el elemento climático debe haber sido, por la información que vamos teniendo, un factor de no sé si de causa exactamente, pero a lo menos generador de las condiciones en las que se vio envuelto el presidente Piñera. Se habla de un empañamiento completo de los vidrios, y eso es una falla de algún sistema, pero también tiene que ver con las condiciones climáticas. Y estaba lloviznando en ese momento el lago Ranco profusamente. Bueno, yo voy camino a Santiago ahora, corresponde que estemos, digamos, quienes representamos de distintas maneras a un poder del Estado, que estemos acompañando a lo que es una ceremonia de Estado. Así que en minutos más salgo para el aeropuerto, voy a estar en el Congreso, mañana voy a estar también en la misa y me regreso a la región, claramente. Y como decía Aldo, la lluvia nos ha dado también un respiro a este riesgo de incendios forestales que nos estaba comenzando a pegar duro. Hay incendios, recordemos, Aldo, que el 2% de los incendios, el 2%, queman el 95% de la superficie cuando estos se arrancan. El 98% de los incendios se controlan, se han controlado siempre, pero el 2% que se arranca en ciertas condiciones de difícil acceso, de condiciones en el caso precordillerano, cuando hay vientos puelche, digamos, estos vientos que suben muy rápidamente hacia la cordillera, hacen que se vea muy difícil el control, ¿no? Algo de eso fue lo que ocurrió en la región de Valparaíso, en dos sectores, en Quilpué y en Viña, porque para este año estábamos advirtiendo, Aldo, ya no el 30-30-30, que lo advertimos 7 meses antes de la temporada 2016-2017. Yo presidí la Comisión de Agricultura de la Cámara, tuvimos varias reuniones, lo advertimos y no nos hicieron caso. Y se quemaron 650.000 hectáreas, están las actas, está todo escrito, hubo una comisión investigadora. En este caso empezamos a hacer preguntas mucho antes. Nosotros tuvimos 2 sesiones especiales por incendio, sin duda que hay una mejor preparación institucional para ello, pero también advertíamos que este año no iba a ser probablemente un 30-30-30, se estaba hablando de un 30-40-40, o sea, extraordinariamente fuera de todo lo que siempre ocurre,
temperaturas arriba de 40, vientos arriba de 40 kilómetros con humedades inferiores a 30. Y esa es una condición extremadamente peligrosa que lo que genera son tormentas de fuego. Lo conversamos, lo analizamos, en fin, pasó lo que pasó y de verdad ha sido una semana muy difícil para Chile con, yo no sé cuánto es la cifra oficial en este momento, pero entiendo que van más de 133. Sí, 133 fallecidos con 15.000 viviendas quemadas, Aldo, sí, eso es brutal. Eso es brutal. Entonces aquí tiene que haber también decisión de Estado, ¿no? No solamente del Ministerio de Vivienda, sino que de los municipios, de los gobiernos regionales, de ver cómo, por un lado, se restringe la construcción de vivienda en zonas críticas que van a seguir probablemente generando incendios muy explosivos por la condición de cercanía a las quebradas, etcétera, o la limpieza de las quebradas. Este invierno pasado fue un invierno también extraordinariamente lluvioso y por lo tanto la preocupación de muchos de nosotros, y fue parte de la advertencia, es que la materia seca que existe hoy día todavía en prácticamente todas las regiones del centro y centro-sur y sur del país es mucho más que otros años. Y por lo tanto ese pasto que creció y que ahora ya está seco es un material tremendamente combustible que puede generar estos incendios arrancados, digamos, que son los que dificultan el trabajo principalmente de bomberos, también de la brigada de CONAF, en fin, y de todos los que participan. Dialogamos con el senador Iván Flores, que es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Senador, uno sabe que por ley no se van a impedir los incendios ni se va a facilitar el trabajo de la extinción, pero sí se podría avanzar en algunas materias, como por ejemplo la exigencia de cortafuegos o no incentivar el monocultivo cerca de los centros poblados. Hay varios proyectos de esta naturaleza que están en trámite parlamentario en estos momentos y que claro, en vista de la magnitud de esta tragedia, uno piensa que podría agilizarse ese tránsito. ¿En qué están estos proyectos y cuál es la característica general que ellos reúnen? Sí, Aldo, fíjate que, a ver, siempre que ocurren tragedias, la parte buena de una tragedia es que te obliga a pensar de una manera distinta lo que pasó y cómo evitarla a futuro. Lamentablemente es así. Sin embargo, debo decir, como presidente de la Comisión de Agricultura, que cuando el gobierno quiso volver a impulsar ese servicio forestal, o sea, la nueva CONAF, recordemos que hace 17 años la Contraloría General de la República dijo formalmente que la CONAF no podía seguir existiendo porque es una corporación de derecho privado que recibe plata pública, que maneja fondos de emergencia y que tiene responsabilidades administrativas, y es una corporación. Bueno, en ese contexto nosotros dejamos aprobado también en esa misma temporada 2016-2017, que fue tan terrible, dejamos aprobado el proyecto de Cernafor. 2016-2017. O sea, ya estamos hablando de 7 años atrás. Sin embargo, el gobierno cometió, no sé si el error, fue parte de una estrategia, de que mientras tanto el Ministerio de Agricultura presentaba en la nueva CONAF por la Cámara, el mismo gobierno presentaba a través del Ministerio de Medio Ambiente un proyecto que es el SBAP, el Servicio de Biodiversidad por el Senado. Finalmente, el que avanzó, cuando nosotros aprobamos en la Cámara la CONAF pública y la mandamos para el Senado la paró y siguió avanzando con el SBAP porque claramente colisionaban en sus atribuciones. ¿Quién maneja las áreas silvestres? ¿Cómo se va a manejar los incendios? Y en definitiva se empezaron a confundir las dos instituciones. Ahora, cuando nosotros tomamos la Comisión de Agricultura, acordamos con el Ministerio seguir avanzando con la CONAF pública, y las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Agricultura hemos venido trabajando, yo las presido. Entonces, bueno, uno de los asuntos es que ¿en qué se va a transformar la CONAF? Pues ya no va a tener las áreas silvestres, va a ser fomento, va a ser fiscalización, va a ser un sistema de control de incendios y todo eso, un poco confundido, lo debo decir con mucha claridad, Aldo, porque el gobierno, en vez de haber puesto la ley de incendios, que es una ley bastante completa, el proyecto, digo, por el Senado para trabajarlo en paralelo con la institucionalidad forestal, lo manda para la Cámara. Y está en la Cámara. La nueva ley de incendios, que es un proyecto completo, que es institucional, que tiene el informe financiero, en fin, está siendo discutido en la Cámara y mientras tanto nosotros avanzamos en el edificio y en la Cámara tienen los muebles. Bueno, a raíz de no solamente de esta circunstancia, Aldo,
sino que del incendio anterior y de lo que ocurrió el 2021, tenemos varias iniciativas. Yo mismo soy autor de 2 proyectos, uno que limita las plantaciones, particularmente las plantaciones de especie exótica, eucalipto particularmente, a una distancia menor de 80 metros de los cursos de agua. Uno de los problemas principales que tenemos hoy día es la fuente de agua cercana a las plantaciones. Lo otro, que tiene que ver con las alturas máximas de las plantas que hayan sido colocadas en tierra respecto a la distancia de los caminos. Por ejemplo, si un árbol de pino puede crecer 25 metros, no podría estar a menos de 25 metros de la orilla del camino, porque a la hora de un incendio, al caerse en los caminos, pueden generar otro tipo de accidentes. En el caso de eucalipto es más. Ahí hay 2 proyectos que están todavía viéndose y hemos decidido colocarlo al alero de la discusión de la ley de incendios cuando nos llegue. Y hay otro proyecto del diputado González, Félix González, que está en segundo trámite, fue aprobado por la Cámara, acaba de llegar a nuestra comisión, llegó a mediados de enero, que tiene que ver con los cortafuegos, la obligación legal de hacer cortafuegos, tanto en las propiedades privadas como en las propiedades públicas. Y aquí también hay varias iniciativas que tratan de regular o las plantaciones a todo evento, en todas partes, o en aquellas que están en la interfaz, o sea, en aquella porción de tierra que está entre el límite urbano, donde termina la ciudad, por así decirlo, y comienza el campo. Entre medio hay una zona que son parcelas, que son industrias que han logrado el cambio de uso del suelo. Sí, hay una mezcla allí entre ciudad y campo, y eso le llaman interfaz. Y allí se está hablando de establecer legalmente cortafuegos. Bueno, ninguno de estos proyectos particulares deberían verse en particular, sino que tiene que verse en un contexto un poco más general. Y estamos esperando que la Cámara de Diputados despache la ley de incendio, porque esa es la que debería finalmente incorporar todas estas materias regulatorias a lo que son riesgos de incendio. Eso es lo que te puedo informar a lo que es el estado del arte. Y en todo caso, nosotros estamos votando el jueves 7 de marzo, al regreso del receso legislativo, la ley del Servicio Nacional Forestal, que debería definir claramente quién va a conducir los incendios en Chile. Hoy día hay una mezcla entre Senapred, entre la CONAF, en fin. Y eso tiene que ser claramente resuelto porque vamos a seguir teniendo estos eventos. Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Y el cambio climático va a seguir ocurriendo, es un fenómeno planetario. Senador Flores, usted habla del factor humano en la incidencia en los incendios forestales y claro, uno entiende que hay negligencia, hay accidente, hay descuido, pero también ha habido mala intención. Ya declaradamente en el incendio de Valparaíso se ha hablado con mucha rudeza de lo que han significado el origen de los incendios, hablando incluso de homicidio. Hay además una suerte de especulación en torno a quién favorece el incendio forestal y se habla de inmobiliaria, se habla de terrenos que quieren que se destinen a otros usos. Pero en términos generales es muy difícil no solo comprobar el delito, sino que además establecer la hebra que nos lleva a averiguar por qué se están produciendo de manera intencional los incendios forestales. En su experticia, en su conocimiento, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que hay de todo un poco, Aldo, pero principalmente lo que ha dicho el jefe de la fuerza en la región de Valparaíso es que, fíjate lo que voy a decir, no recuerdo las palabras textuales, pero es este el contexto. Hubo organización, hubo premeditación, hubo preparación. Eso lo dijo respecto del incendio que termina quemando varios barrios de Viña por la simultaneidad de focos. Y además por denuncias de gente que vieron individuos iniciando fuego en varios sectores. Si eso hoy día pudiese ocurrir teniendo una ley antiterrorista, yo creo que es lo que cabe. Porque justamente es la definición de acto terrorista lo que hizo el jefe de la fuerza hace unos días atrás, ¿no? La organización, la premeditación, la búsqueda de destrucción para generar terror es un acto terrorista. Mira, a raíz de eso, un comentario al pasar, Aldo, han pasado 3 gobiernos desde que la ley antiterrorista
desde el 2011, que fue modificada, no se puede aplicar. No se puede aplicar por una ambigüedad, que hay que demostrar la intencionalidad, y por eso ningún juez quiere aplicarla, ningún fiscal quiere utilizarla, porque la verdad es que eso es imposible. Lo que pasó con Petronello, pues, le explotó la bomba en la mano frente a la institución que él quería volar, y finalmente no se pudo demostrar la intencionalidad. Y el hombre quedó fuera de esa responsabilidad, porque las leyes antiterroristas en todas partes son mucho más duras. Bueno, digo esto, Aldo, porque aquí se empiezan a mezclar cosas. En otros países, como en España, como en México, existen leyes que señalan que predios periurbanos incendiados no pueden ser sometidos al mercado inmobiliario. En el caso español son 50 años, en el caso mexicano son 20. O sea, ha habido ligazón de limpieza de terreno por la vía de los incendios en otros países. No sabemos si eso pueda ocurrir en Chile. Hay rumores, hay memes, hay un montón de cosas, pero eso no está visto. Lo que sí está visto es la intencionalidad. Y la intencionalidad puede ser de un pirómano, de una persona que está trastornada, ¿cierto? Que está mal de la cabeza y que necesita encender fuego para poder sentirse tranquilo, y ha ocurrido en distintos incendios en nuestro país, o pueden haber organizaciones detrás. No sabemos, son parte de las investigaciones que hay que hacer y parte de los resguardos que debemos tener. Y por esa razón tenemos que seguir aumentando, en el caso de este tipo de incendios, nuestra normativa de seguridad. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad, la voy a presidir a partir de marzo, y estamos trabajando en una batería de necesidades, ¿no? De respuesta a necesidades. Yo no soy partidario, nunca lo he sido, de tomar los temas por separado y aislado. El caso de seguridad hay que verlo en su conjunto, en su integralidad. Y uno de los problemas más serios que tenemos en Chile, Aldo, es que aquí cada uno toma la pelota y se la lleva. Cada uno juega su propio juego y no se comparte, no se comunica, y hay distintas razones, y podemos conversar otro día sobre las razones del individualismo y por qué ocurren estas cosas en las instituciones. Pero las policías no se comparten datos en términos generales, hoy día cada vez más. El Ministerio Público no la relaciona con las policías, tampoco se comunican con Gendarmería, y así tenemos una serie de instituciones que funcionan, yo no digo cada uno para su lado. Fue peor, está mejorándose, pero tenemos que generar una interinstitucionalidad, una interoperatividad con sistemas que conversen entre sí y en tiempo real. O sea, hoy día hay circunstancias que nos están pasando por encima, como es el aparecimiento del crimen organizado, ¿no? Esto mismo de los incendios obliga a tener una interoperatividad en tiempo real. Hoy día existen las tecnologías. Ha estado la plata, pero la burocracia se ha comido los tiempos en que se necesita tener la plata en las instituciones y operando, no en el presupuesto ni en los papeles. Ha pasado más de un año y medio y todavía las policías no tienen la plata de los 1.500 millones de dólares que comprometió el presidente. La plata ha estado, pero la burocracia se la comió, pues todavía no se gasta. Senador Iván Flores, queremos agradecer la presencia en País ADN esta mañana, que tenga buen regreso a la capital. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Aldo, que tengan buen día también en País ADN.